Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con este poderoso Ford Ranger en su nueva generación y con una nueva versión. Esta es la versión Platinum, una versión que está por debajo de la Raptor y por encima de la Gran Wheeltrack, una versión que ya ha sido durante estas últimas generaciones y unidades más vendidas para la versión Ranger Wheeltrack, pero esta nueva versión que ofrece ahora Ford en esta gama Ranger viene a dar ese toque de toque premium, ese toque elegante que a lo mejor estás buscando en un sub, pero que necesitas sí o sí una versión pickup, pues tengas todo el lujo aquí dentro en esta nueva versión Platinum. Tiene mucho equipamiento, sí, muchísimo, pero se diferencia del Ford Ranger Raptor unos 18.000 euros, cifra bastante considerable al momento de la compra. Además tiene un aspecto un poco más estilizado y no tan bruto como es el Ranger Raptor, que a mí particularmente me encanta, pero esta versión también se ve mucho más estilo sub, poco más lo que estamos viendo ahora mismo, más campero, pero que sigue ofreciendo todas las aptitudes de carga de un pickup. Así que vamos a empezar este vídeo y os cuento qué tal va este Ford Ranger Raptor Platinum. Bienvenidos. Bueno, aquí tenemos el repaso exterior. Vamos a dar este breve repaso para que veáis las diferencias, sobre todo con el Ranger Raptor. Son evidentes, tenemos menos pasos de rueda tan marcados. Aquí el coche mantiene un estilo más de pickup campero, prácticamente sub, ¿no? Con unos pasos de rueda marcados en negro brillo, todo con una elegancia y un detalle muy cuidado. Aquí en la versión Platinum pues destaca este carenado totalmente en cromo. Aquí las ópticas delanteras en LED como van integradas también en gran parte de este carenado, un carenado que también por la parte superior vemos la firma Platinum en el capó, un capó bastante plano en esta zona, alguna arista ya más marcada en el lateral y un paragolpes que, como veis, tiene esta parte marcada en negro brillo, estas partes plata para simular unas defensas y los antinieblas en la parte baja. Por supuesto, aquí podemos ver en esta anchura cómo los espejos tienen muy buena dimensión, son bastante grandes. En la parte dinámica iremos comentando. Aquí vemos cómo tenemos la firma Performance LED para las ópticas y ya vemos el lateral, un lateral que viene marcado por más de 5 metros de largo. Como os he dicho antes, tenemos estos pasos de rueda en negro brillo, los reposapiés también aquí con detalle, que bueno, dificulta un poco lo que es el ángulo ventral, por supuesto. Vemos aquí la firma de la motorización, un V6 diésel. Aquí toda esta zona también con cromo, sube por esta zona y toda esta zona aquí de barras para la parte de la caja. Vemos también en el techo todo lo que son las barras, una antena tipo aleta de tiburón y esta zona para mejorar la aerodinámica y darle también un poco de diseño a la parte de la carga. Una carga que puede soportar hasta 900 kilos. También tenemos suspensión de ballestas y aquí vemos este reposapiés que viene muy bien para subirnos y ayudar en el uso de esta caja. Aquí podemos ver también estas llantas específicas para esta versión en tamaño 20 pulgadas con medida de goma 255-55 de perfil, ¿vale? Aquí tenemos la tapa para repostar el diésel y por supuesto el AdBlue, ya que lleva filtro de partículas. Y llegamos a la saga, una saga donde ya vemos un portón con la firma Ranger, Ford, el 4 wheel drive y la versión Platinum justo aquí en este lateral. Un paragolpes también marcado con buena contundencia, toda esta zona negra con las luces para la matrícula y tenemos también la cortinilla para guardar todo bien debajo de esta caja. Aquí, por supuesto, además de nuestra mochila, bueno, podéis ver que está todo revestido. Tenemos aquí buena superficie. Aquí también vemos recarga, conexiones eléctricas, que viene muy bien.
algo que por ejemplo en el Toyota Hilux que hemos probado hace muy poco, el GR Sport, lo comenté que no tenía nada de recarga, y vemos aquí cómo han implementado un pequeño brazo hidráulico para justamente no ser un golpe tan seco esta cajuela. Tenemos igual las cuerdas, pero este brazo ayuda un poco a frenar la bajada de esta cajuela, lo que es la tapa de la caja, para que no sea tan contundente. Vamos a revisar el interior. Vamos a entrar a las plazas traseras. Una apertura casi de 90 grados, está bastante bien. Yo mido 1,77 y como veis aquí estoy prácticamente a la altura de esta entrada. Tenemos los reposapiés que son muy buenos para facilitar la entrada, estos asideros aquí, y sin mayor problema. Entramos, cerramos. Aquí encontramos materiales, bueno, plásticos, aquí sí que hay inserción en símil polipiel, esto también polipiel con pespuntes. Tenemos los asideros justo aquí en un formato que ya usan en otros modelos de la marca del óvalo, que ya implementan, ¿no? Y esto, bueno, resulta un poco diferente a lo que hay en el mercado. En cuanto a la banqueta, tenemos un tapizado en cuero con todo este entramado que le da ese toque premium prácticamente a este interior, y la verdad es que está muy bien. Aquí tenemos unos bolsillos donde podremos dejar por ejemplo el móvil mientras cargamos con los dos puertos USB que tenemos aquí disponibles, o incluso la conexión 230 que llevamos aquí en la zona de la consola central. Una consola que además también tenemos dos salidas de aire, así que los que van aquí detrás van muy bien servidos. Tenemos un plafón iluminario en esta zona para iluminar esta parte, y bueno, la banqueta resulta cómoda. Vamos a colocar esto. Es un respaldo recto porque los pick-up es lo que tiene, ¿no? Que van un poco más recto, pero vas bien, tiene buen mullido. Aquí separación 2 dedos de la banqueta delantera, así que no hay mayor problema. Tenemos el evaluna eléctrico con una buena ventana para ir disfrutando de nuestros viajes y aventuras. Aquí por supuesto también tenemos anclajes ISOFIX con una pequeña apertura, no tenemos canaleta, así que hay que tener cuidado para no dañar el tapizado. La plaza central, vamos a ver qué tal es. Tenemos un túnel un poco invasivo, aunque es bastante ancho y podremos juntar las piernas. Y en cuanto a altura, tengo más de 5 dedos de separación y podré ir aquí con relativa comodidad. Tenemos anchura suficiente, así que no hay mayor problema. Tenemos buena visibilidad y aquí las rodillas, bueno, van pegando aquí un poco con los asientos, pero tiene un mullido agradable, así que no nos va a molestar demasiado. Muy buena terminación, tenemos bolsillos en las puertas, incluso para llevar botellas de gran dimensión, así que todo muy correcto en esta parte trasera. Vámonos a la parte delantera. Plazas delanteras, igualmente con este reposapiés nos facilita el asidero en esta zona. Todo bien pensado para facilitar el uso y la entrada a este Ranger. Aquí encontramos la nueva generación del Ranger, que tiene un salpicadero mucho más moderno, con esta integración de la pantalla vertical de más de 12 pulgadas, que viene muy bien, tiene buena resolución y buena definición del sistema. Aún así tenemos aquí los botones independientes para los reglajes mínimos, ¿no? Velocidad de ventilador, todo lo que es la temperatura bisona, ¿vale? Aquí también tenemos el encendido y el apagado de lo que es el clima. Aquí vemos cómo se nos enciende la pantalla, es muy rápida. Tenemos Android Auto y Apple CarPlay y toda la parte de información del coche. También tenemos aquí una bandeja con puerto de carga inductiva para el móvil, un pequeño huequecillo para un mando, otro hueco aquí. Aquí tenemos también dos portabebidas, la palanca de cambios en esta zona, donde tenemos en un lateral el modo manual de cambio. Tenemos aquí el freno de mano electrónico. En esta zona tenemos el dial para movilizar o seleccionar todo el tema de modos de conducción y los modos también de tracción. Tenemos el automático, el 4 high, el 4 low y lo que es la propulsión en el 2H. En esta zona también tenemos el modo de ya directo de conducción de off-road, arena, que eso también lo comentaremos, y aquí una guantera con puerto 12 voltios, no está engomada ni nada, pero bastante bien. No se puede regular ni en altura ni profundidad, pero está correcto.
Tenemos también cuadro de instrumentos digital, toda la parte superior tenemos plástico duro, pero va revestido en una zona a la vista y al tacto inicial más mullido, al igual que en la parte superior de la puerta delantera. Tenemos inserción en símil madera, también el salpicadero, y le da ese toque tan elegante a este coche que muchos sub no lo tienen. Ojito, tenemos también toda esta zona con polipiel, mucha parte símil plata. La verdad es que está muy cuidado. Ahí vemos una pequeña plaquita que dice Platinum, y además tenemos un sistema Bang & Olufsen de 8 altavoces aquí en el interior, así que nada que envidiar a un sub de lujo. Aquí tenemos guantera para guardar documentación y, muy importante, con llave incluida. Un volante también con cuero, muy bien cuidado, el tercer radio aquí con negro brillo y los mandos comunes de Ford. Todo con buen detalle. Aquí tenemos también incluso memoria para la regulación de los asientos delanteros, en el del caso del conductor, y se puede guardar hasta tres perfiles. Todo con buen detalle. Aquí en la parte alta tenemos un portagafas, iluminación en LED, luz blanca, al igual que en la parte trasera. Y aquí tenemos estos 6 botones auxiliares donde podremos conectar todo lo que queramos de manera auxiliar y que dependamos de solamente conectarlo desde esta zona. Muy bien por Ford, me parece todo muy elegante. Aquí tenemos también una guantera para cosillas un poco más a la mano para el acompañante. Todo muy bien rematado para hacer un pickup. Esto ya tiene más pinta de coche y pickup norteamericana, que ya tiene detalles muy bien cuidados y que cualquier apasionado de estos coches pues lo puede ver como una gran alternativa incluso al Raptor, porque se diferencian 18.000 euros un modelo de otro. Unos asientos también de muy buen corte, todo elegante con buen mullido, y por supuesto no podía faltar la firma Platinum aquí integrada en el respaldo de los asientos. Ya tenemos aquí el botón de encendido, nos ponemos en marcha con este motor diésel y vamos a darle un poquito de cañita a ver qué tal va este Ranger en la carretera. Acompáñame. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Ranger Platinum con el motor V6 EcoBlue turbo diésel. Esto derivado o heredado del grupo Volkswagen, en una colaboración que tiene a día de hoy Ford en algunos modelos, y en este caso este motor diésel es heredado de allí. Es un motor V6 que ofrece 241 caballos y 600 Nm par. Unas cifras que, asociadas a la caja tipo convertidor de par de 10 velocidades, hacen que este pickup tenga una marcha muy suave dentro de su contundencia como pickup, porque tiene una herencia también de un coche de trabajo, pero aquí este coche tiene ese toque de sub todoterreno siendo un pickup, y se nota la suspensión de ballestas, pero que aún así Ford ha dado un toque toque refinado, ¿no?, en el interior, porque poco a poco se aprecia en la marcha. No llegamos a un punto de un sub, pero es que también un sub, para que tenga las características de este coche, tampoco puede llegar a ello. Así que está en el punto ideal de confort y de uso, vamos, normal de un coche con unas buenas aptitudes todoterreno y que además tenga una buena capacidad de carga. Las aptitudes todoterreno, entre comillas, porque este coche tiene un ángulo de entrada de 30 grados, un ángulo de salida de unos 27, si mal no recuerdo, os dejaré aquí los datos, y un ángulo ventral que, por tener esta batalla y este reposapiés, hacen que tenga una seria limitante en el ángulo ventral. Normalmente cuando los coches pickup doble cabina con tanta largura de batalla, pues a nivel todoterreno se ven penalizados, ¿no? Pero luego la tracción que tiene, que nos va a permitir hacer un uso bueno del todoterreno, bloqueando las 4 ruedas, incluso con reductora. No tiene todo el equipamiento de tracción
y de suspensión Fox que tiene el Raptor, que ahí sí que buscas radicalidad, el Raptor es mucho más contundente, pero este tiene lo necesario y muy, muy necesario, de sobra, diría yo, para un uso de campo y de aventura, nieve, lo suficiente. Vamos, este coche te va a cumplir. Pero tiene ese toque dosificado para salir del asfalto sin ningún problema, ¿no? Tenemos una marcha buena, no es un coche ágil, eso yo creo que está algo obvio, ¿no? No es un coche urbano, ni un sub compacto, pero con respecto a otros modelos de competencia, en el área de pickup, le noto mucho más refinado. Tiene una conducción increíble. Incluso comentándolo en el garaje, si aún no estás en el garaje, te invito a que te unas. Tienes aquí un botón de unirme, que por 2,99 al mes, y te puedes dar de baja cuando quieras, puedes estar en chats privados con nosotros. Lo comentamos de que este coche incluso nos hace sentir prácticamente ir en un Ford Explorer. Pero es que en América, en Norteamérica, estos coches pickup suelen tener su aspecto también de trabajo, pero son usados también con versiones como esta Platinum, como un coche sub o un todoterreno de lujo, porque tienes toda una calidad en el interior impresionante, pero con las capacidades y aspecto y estilo que tiene un pickup, ¿no? Entonces, ahora mismo vamos por nuestras pistas forestales de prueba. Vamos en tracción trasera, propulsión, 2H. Y ahora mismo podemos activar el modo, vamos a pasarlo a modo barro baches, ¿vale? Se nos activa el 4x4 High, ¿vale? Y tenemos aquí el sistema off-road. Tenemos cámara activa para poder visualizar toda la parte delantera. Aquí ya tenemos algo de barro, como es de esperar. No tenemos unas gomas de taco que tenga una medida como el Raptor más bestia, pero con estas que son mixtas va perfecto. Ha llovido mucho estos días y no hay ningún problema. La verdad es que pasa, no tenemos ese bote en lo que es el eje trasero. La verdad es que está bien filtrado, tiene una buena combinación para ese confort no se renuncie, ¿no? Aquí pasamos un poco por zonas más complicadas, pero la altura al suelo, que son unos 28 centímetros, suficientes para no preocuparnos por los bajos, y una medida de vadeo de 80 centímetros, o sea que podremos meternos en ríos hasta 80 centímetros, un poco menos de un metro, ¿vale? Sin que tengamos problemas con este Ranger. El puesto de conducción, pues vamos muy cómodos. Ahora mismo voy con calefacción tanto en el volante como en el asiento porque hace un poco de frío y voy muy cómodo. Aquí sí hemos notado un poco ya de ese rebote de las ballestas, pero sin ningún problema. Ahora mismo pasamos por otra zona también complicada. Madre mía, cómo está. Y ha pasado sin chistar, la verdad. Ningún problema con este coche. Increíble. De verdad es que va muy bien. Vamos con el modo barro baches activo, recordad. Y es una unidad que ya tiene casi 10.000 kilómetros y no tenemos ningún crujido en el interior, excepto por algunas cosillas que llevo en los huecos portaobjetos y todo eso, ¿vale? Así que no tenemos ningún problema, de verdad. En cuanto a la conducción, como os he dicho, los asientos son confortables, muy cómodos.
buena visibilidad por el exterior con estos grandiosos espejos, son grandísimos. En el interior tenemos la visibilidad correcta con la luneta. Si llevamos personas allí ya estamos un poco más complicados. En cuanto a la distribución de los elementos y ergonomía, perfecta visibilidad. Ahora mismo tenemos aquí las indicaciones de ángulos, tanto de pendiente, para poder tener todos los detalles. Igual tenemos aquí la cámara aún activa, ahora va un poco manchada por el barro. La cámara la hemos limpiado, al accionar los limpias también limpia la cámara, así que también está solucionado si vamos por mucho barro como ahora mismo. Pero ya os digo, es un coche que ofrece una dinámica muy buena. Es un motor que ofrece esa contundencia, ¿no?, del diésel. Lleva AdBlue y por supuesto la correspondiente recarga de AdBlue para poder regenerar con los filtros de partículas, ¿no? Esto es algo que a día de hoy sigue teniendo presente en muchos modelos. Y en cuanto al consumo, estaríamos hablando de una media de 10 y 11 litros y medio en rangos normales de uso. Si vamos muy a fuego con este coche, sí puede subir a los 12 y medio fácilmente, ¿vale? Pero menos de 10 es bastante complicado, no difícil ni imposible, pero es bastante complicado. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Ford Ranger Platinum, un pickup con mucho lujo, con calidades premium, nada que envidiar a algunos sub con aspecto, incluso con equipamiento premium. Este Ranger la verdad es que está muy bien equipado y con muy buen detalle. Un motor diésel que va muy contundente en la marcha, una frenada impecable, no hemos tenido ningún problema, suspensión de ballestas que nos permite una buena carga en esa caja que tenemos allí. Y bueno, una dinámica que para uso diario, dependiendo del uso que tú le des al coche, te puede resultar muy cómodo. Es un coche que puede prácticamente hacerse un uso diario sin entrar demasiado a las ciudades, porque tenemos un largo y un ancho complicadete para surcar en grandes ciudades, parkings, es complicado, ¿vale? Pero si tu uso es fuera de la ciudad y necesitas carga y además una buena tracción 4x4, pues este Ranger te va a resultar muy pero muy interesante. Además, en esta versión Platinum, que está por debajo del Raptor y por encima del Wheeltrack, te puede también resultar interesante porque tiene muy buenos acabados. El Wheeltrack es un poco más económico y con un acabado un poco más a lo deportivo y desenfadado. El Raptor es mucho más contundente, mucho más radical en su marcha, y tenemos también las versiones un poco más básicas para uso exclusivo, no exclusivo, pero sí que un coche más industrial, un poco más de trabajo, ¿no?, sin ningún problema. También si lo necesitas, es una gama dentro de estas 5 versiones que ofrece a día de hoy el Ford Ranger. Así que nada amigos, agradecemos a Ford España la sesión de este Ranger y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Y también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.